Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. En el video de hoy hablaremos sobre la presencia que tuvo Yibo en el circuito internacional de Zhuhai, como también hablaremos sobre todos los caramelitos que salieron durante esta semana. Así que comencemos de una vez con el video. El 3 de mayo, Yibo oficial nos compartió algunas fotografías de Yibo que fueron tomadas durante las grabaciones de la canción oficial para los Juegos Olímpicos de Shanghái. El 7 de mayo, Yibo estuvo en el circuito de Zhuhai donde fue visto practicando con su motocicleta. Al inicio se decía que los videos que se publicaron de Yibo dentro del circuito eran videos de hace un tiempo, pero unas horas después se publicaron más videos de Yibo donde se encontraba dentro del circuito, pero no practicando con su motocicleta, sino más bien con un automóvil de color negro que fue personalizado para él de la marca Audi. Este automóvil fue nombrado por las fans como Pantera Negra. En este momento comenzaron a salir muchos rumores sobre la razón del por qué Yibo se encontraba dentro del circuito, pero después descubrimos que Yibo estaba en el circuito realizando algunas pruebas a su automóvil personalizado para obtener su licencia de conducir de tipo A. Recordemos que el año pasado Yibo logró obtener su licencia de conducir de tipo B, así que esta vez decidió obtener la licencia de tipo A, lo cual le permitirá a Yibo competir dentro de las carreras automovilísticas, pero para esto Yibo tuvo que realizar varias pruebas a su automóvil para comenzar a practicar, donde lamentablemente descubrieron que el automóvil tenía muchas fallas, lo cual impedía a Yibo practicar con normalidad, así que tuvieron que sacar otro automóvil que también fue personalizado para él, pero esta vez en color rosado, y este automóvil fue nombrado como Pantera Rosa. Este automóvil no tuvo muchos problemas, lo cual le permitió a Yibo realizar sus pruebas dentro del circuito. Todo esto tuvo una duración de aproximadamente 3 días, en donde Yibo estuvo practicando durante todo el día y al final logró obtener la licencia de tipo A. Se dice de que al parecer Yibo quiso obtener sí o sí esta licencia para participar en una competencia que se llevará a cabo en junio. No sabemos si Yibo realmente va a participar o no, pero de todos modos en la página web del circuito de Zhuhai se estarán publicando los próximos participantes para esta carrera. El 8 de mayo, Yibo fue anunciado como el nuevo portavoz de la marca Milgroot. Esta marca se dedica a la venta de productos lácteos. El 11 de mayo se anunció la fecha de la segunda audiencia sobre la demanda que interpuso Yibo contra un usuario de Weibo que lo había difamado anteriormente. La audiencia se llevará a cabo el 4 de junio. En la primera instancia, el tribunal ha pedido a este usuario realizar unas disculpas públicas y que pagara una indemnización por todos los daños ocasionados hacia Yibo. El 13 de mayo, Yibo oficial nos compartió el detrás de cámaras de las grabaciones que tuvo Yibo para el video promocional de la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Shanghái.也是要勾着吗？那就是不就是踩好。哎，对对对，还可以把车把往上拉，就是人往上站。哦，可以，这个就可以拍。再一遍。哎。
El 15 de mayo se llevó a cabo la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Shanghái, en donde Yibo tuvo una increíble presentación donde cantó la canción oficial de los Juegos Olímpicos. Después de que terminara la presentación, Yibo oficial nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Shanghái. El 16 de mayo, Yibo oficial nos compartió un pequeño video donde nos muestran un poco de los ensayos que tuvo Yibo para su presentación en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Shanghái. El 17 de mayo, nuestro Yibo fue anunciado como el nuevo portavoz de la marca Tempo. Esta marca se dedica a la fabricación y a la venta de pañuelos de papel.在一个字的用法上反复斟酌的，我们叫它诗匠。10年浇灌一株花开，是花匠。10000小时入门一种技艺，是工匠。想做好一件事，总是要花时间的。有人花14年造一座歌剧院，有人花30年造一座博物馆。就连造一张更好的纸巾，也有人愿意花去近1个世纪。这也是人们为什么偏爱德宝的原因。从1929年第一张手帕纸的诞生，到我们充满德宝的每一处时光，始终如一的坚持，才造得出德宝如此卓越的质感。El 21 de mayo, el bailarín Bubu, uno de los grandes amigos de Yibo, publicó un video mencionando que fue a ver la película de Unidad de Policía Formada, en donde quedó realmente impresionado con la historia de la película. También mencionó que quedó impresionado con la gran actuación de Yibo, así que invitó a todos sus seguidores a que vayan a ver la película de su gran amigo Yibo. Captain, it's gonna be very good, and it's a very action movie, so tonight it's gonna be very great. Peace. Let's go. 也许我们的世界终究有一点不同。 El 5 de mayo, el director ejecutivo de la compañía Quantum visitó el set de grabaciones de la serie de la leyenda de Shanghái, donde les llevó algunas bebidas a todo el equipo de filmación durante su visita. De igual manera, el vicepresidente de Youku también visitó el set de grabaciones de la serie, donde les llevó algunos bocadillos a todo el equipo de filmación. El 8 de mayo, el actor Hwang Ye, quien forma parte de la serie de la leyenda de Shanghái, publicó una fotografía en su cuenta de Weibo donde lo vemos lucir una camiseta con los caracteres del nombre de la serie. Esta camiseta fue hecha por la marca Li-Ning en colaboración con Shang y fue entregado a todo el equipo de producción de la serie. El 9 de mayo, nuestro Shang fue anunciado como nuevo portavoz de la marca Saki. Esta marca se dedica a la venta de productos para la limpieza bucal. 东方之美，温润如玉。舒克洞悉独特的东方口腔生态，以刚柔并济的平衡智慧，专研
更适合国人的口腔美护解决方案，高效美白，温和护齿，专业源于日久的积累。El 11 de mayo, un usuario de Weibo publicó una carta donde le pide disculpas a Shan tras haber realizado comentarios difamatorios en contra de él. Esta carta lo realizó después de perder el juicio que había interpuesto Shan en contra de este usuario. En el 2022, este usuario había realizado varios rumores donde decía de que Shan tenía una relación sentimental con su manager Shan Jin. Tras esto, Shan decidió demandar a este usuario, logrando ganar el juicio. Ahora este usuario tuvo que realizar una carta escrita a mano donde le pide disculpas a Shan por todo el daño causado. Esto a pedido del tribunal. Según rumores, se dice que este usuario habría sido una fanática de Yibo. El 13 de mayo se inauguró oficialmente el mural de Shan, que fue hecho especialmente por la marca Gucci. Varias personas de diferentes edades fueron hasta el mural para tomarse varias fotografías. Esta vez no necesitaron de guardaespaldas para cuidar el mural, ya que todo estuvo bajo control y no hubo ningún inconveniente con las fans que iban a tomarse fotografías en el mural. Tal vez posiblemente Shan vaya a visitar este mural, así como lo hizo anteriormente cuando la marca realizó el primer mural de Shan. El 13 de mayo, un paparazzi publicó un video mencionando de que Shan se había reunido con la actriz Liu Shishi en un restaurante en Hendian. Tras esta publicación, muchas personas comenzaron a decir de que ambos posiblemente tendrían una relación amorosa, pero todo esto fue desmentido, ya que tanto Shan como la actriz pronto formarán parte de una película, y que la reunión de ambos se dio para hablar sobre este próximo proyecto que tendrían ambos. El 14 de mayo, nuestro Shan nos compartió algunas fotografías que él tomó durante su viaje a París el año pasado. Unas horas después, su estudio compartió la publicación de Shan en donde nos compartieron otra fotografía. También nos compartieron un videoblog. El 15 de mayo, la serie de La Leyenda de Sanjay publicó el primer póster oficial de la serie, en donde nos muestran al personaje de Shan llamado Sanjay. Hasta el momento la serie sigue siendo grabada y se espera que las grabaciones terminen a finales de este mes o a inicios de junio. La serie contará con 40 capítulos y ya se dio inicio a las reservas para el estreno de la serie, y según la plataforma de Youku, la serie ya ha alcanzado más de 1 millón en reservas y ya se está convirtiendo en la serie más esperada. Aún no se sabe cuándo se llevará a cabo la fecha de estreno, pero se espera que su estreno sea a finales de este año. El 16 de mayo, la marca Witchwood anunció mediante un video que Shan se ha convertido en el embajador global de la marca. Este anuncio lo dio el vicepresidente de la marca, donde felicitó a Shan por convertirse en el primer embajador global de la marca, y para celebrar esta noticia, la marca realizó un mural al mismo estilo que la marca Gucci, en donde dibujaron a Shan junto al logo de la marca. Este mural se encuentra ubicado en la ciudad de London. El 18 de mayo, el estudio de Shan actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías que fueron tomadas durante las grabaciones que tuvo Shan para algunas marcas. Ahora veamos todos los caramelitos que salieron tras la presentación que tuvo Didi durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Shanghái. Lo primero que nos llamó la atención fue el vestuario que lució Didi durante su presentación, ya que se nos hizo muy familiar. No serán los mismos diseños, pero sí son muy similares, ya que nos recordó al vestuario que utilizó Gege hace años durante una presentación que tuvo, donde cantó una de las canciones que se volvió significativas en el fandom de Lishan, y hablamos de la canción Corriendo hacia ti con todo lo que tengo. Como podemos ver, ambos vestuarios no son los mismos diseños, pero sí son muy similares.
Y hablando sobre el vestuario que utilizó Didi, algo que también nos llamó la atención fueron las zapatillas que llegó a usar. Ambas zapatillas eran de diferentes colores, tanto verde como rosado, y fue la zapatilla rosada quien se llevó el protagónico. Como saben, en el fandom de Lishang nos representan 3 colores, el verde, el rojo y el amarillo, pero también está el rosado. No es un color del cual se hable mucho, pero también es un color significativo, y muchas de ustedes se preguntarán por qué. Pues bien, hay 3 razones de esto. La primera, que durante una entrevista que tuvo Didi para la revista Cosmos le preguntaron sobre romance y le dijeron que si hablamos de romance, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Y él dijo rosado, dándonos a entender que para él el color rosado representa el romance y el amor. También durante el programa de Day Day Job hablaron sobre el color rosado y del por qué causa tanta euforia este color, y la cantante Chris Lee, quien fue invitada al programa, mencionó que el rosado es una forma de volver a vivir los recuerdos y dijo que son recuerdos rosados. Y si se preguntan quién es Chris Lee, es una de las grandes amigas de Gege. Algunas hermanas creen que la cantante dijo eso para hacer referencia a Gege. ¿Y esto por qué? Pues porque la primera vez en que Gege y Didi se conocieron en el programa de Day Day Job, Gege lució un atuendo en color rosado, y eso sin contar que el color representativo del fandom del grupo X-Night del cual pertenece Gege se identifica con el color rosado. Es por ello que se dice que la cantante mencionó el color rosado para hacer referencia a Gege, pero al parecer en ese momento Didi no logró captar la indirecta de la cantante, ya que le preguntó a la cantante por qué tiene recuerdos rosados, a lo cual la cantante le dijo que todos tenemos un recuerdo rosado, pero Didi seguía sin captarlo. Es por ello que rosado se convirtió en un color significativo dentro del fandom. Y hablando sobre este color, durante las prácticas que tuvo Didi en el circuito de Zhuhai, vimos que tuvo 2 automóviles en diferentes colores. Al inicio podíamos entender el color negro, más que todo porque es un color que se encuentra dentro de la Pantera, pero con respecto al segundo automóvil, muchas creíamos que usaría un automóvil de color verde, ya que es el color favorito de Didi, pero nos terminó sorprendiendo al usar el color rosado, y la razón de por qué eligió este color tal vez se deba al significado que tiene en el fandom de Lishang. Y por último tenemos a la pose. Esta pose no puede faltar en las presentaciones significativas de nuestros chicos. Recuerden que esta pose se llama Chonya. Ahora veamos los caramelitos que salieron tras la publicación que hizo Gege y su estudio el 14 de mayo. Primero veamos la publicación que hizo Gege. Dentro de su publicación nos compartió 2 selfies de él. Estas selfies son muy parecidas a las que se tomó en el 2018, cuando ya faltaba poco para que terminaran las grabaciones de la serie. Dentro de su publicación que realizó en el 2018, Gege colocó en su descripción lo siguiente: estoy oliendo un fuerte aroma a desgano en estos últimos días. Un día antes de que Gege publique estas fotografías, nuestros chicos se encontraban en Beijing, pero no estuvieron durante mucho tiempo, ya que el día siguiente Didi tuvo que viajar, y algunas hermanas creen que esta publicación lo hizo por el poco tiempo que se han logrado encontrar, ya que nos parece raro que de la nada Gege publique algunas fotografías que fueron tomadas hace un año. Ahora, los detalles que encontraron en estas selfies, aparte de que son similares a las fotos que se tomó hace años, es que al fondo se pueden ver algunas letras que dicen Levo. La selfie fue tomada al frente de los almacenes de Le Bon Marché, que queda en París. Algunas hermanas creen que Gege tomó solo esa parte del letrero del almacén, ya que tiene un significado. La letra Le hace referencia a love en inglés, que sería amor, y Bo haría referencia a Didi por Yibo. Si Gege no hubiera querido hacer referencia a nada que involucre a Didi, pudo haber eliminado esta parte o simplemente no enfocarlo como lo hizo en la otra fotografía. Es por ello que muchas creen que la publicación que hizo Gege es para Didi. Y por último tenemos un Kadian en la publicación que hizo Gege. Si sumamos todos los números que aparecen en la publicación, tanto la fecha como la hora, nos da como resultado el número 28, que en Kadian significaría amar a Bo. Ahora tenemos la fotografía que publicó el estudio de Gege tras haber publicado el videoblog. Cuando vi esta fotografía, la verdad pensé que era Didi. Por más que trataba de buscarle alguna diferencia, cada vez se parecía más a Didi, pero algunas hermanas dicen de que sí es Gege, y que al parecer esta fotografía fue tomada por Didi. También tenemos el atardecer, que no puede faltar dentro de las publicaciones de Gege, que como sabemos es muy significativa. Esta fotografía fue tomada en Milán, ya que la ciudad que se muestra en la fotografía pertenece a Milán. Por otro lado tenemos las escaleras que tomó Gege. El año pasado, durante el viaje que tuvo Didi en el extranjero, él también publicó algunas fotografías, entre ellas también publicó unas escaleras, pero aquí la diferencia es que las escaleras fueron tomadas desde diferentes ángulos. El de Didi fue tomado mirando hacia abajo y el de Gege fue tomado mirando hacia arriba.
En el video que nos compartió el estudio de Gege nos muestran algunas palomas, que de igual manera aparecen en las fotografías que nos compartió Didi durante su viaje, como también vemos la funda de celular que usa Gege. Recordemos que durante un buen tiempo ambos estuvieron usando las mismas fundas, solo que en diferentes colores. El 7 de mayo la marca Chiforets realizó una pequeña actividad para promocionar sus productos. En esta pequeña actividad los fans debían de escanear un código que les mostraba una imagen donde debían de adivinar la silueta que aparecía en la imagen. También podías diseñar tu propia silueta utilizando algunas fotografías tuyas. En esta ocasión la marca publicó una imagen donde todos los fans debían de adivinar a quién le pertenecía esa silueta. Muchos creían que la silueta pertenecía al portavoz de la marca, o sea a Gege, pero por más que uno trataba de adivinar a qué foto pertenecía esa silueta, muchos fracasaban, hasta que las tortugas encontraron a quién pertenecía esa silueta, y era nada más y nada menos que la de Didi, y esto terminó generando problemas, ya que la Xiaofei al enterarse que la silueta pertenecía a Didi comenzaron a atacar a la marca, donde desaprobaron el actuar de esta marca, mencionando que no les parecía correcto que la marca usara la imagen de otra persona que no fuera la de su portavoz. Tras los reclamos de la Xiaofei, la marca cambió inmediatamente la imagen, donde esta vez la silueta sí pertenecía a Gege, pero esto no fue suficiente para que las Xiaofei se calmaran, así que la marca tuvo que pedir disculpas por lo ocasionado y mencionaron que todo fue un malentendido por parte de las tortugas, pues todas entendimos lo que trataba de hacer la marca, y pues era unirse al fandom de las tortugas, porque aunque diga que fue un error o un malentendido, es un hecho que sí o sí esa silueta era la de Didi. El 9 de mayo, el programa de variedades llamado Lindo Detective realizó un divertido segmento en su programa en donde varios artistas invitados debían de adivinar las sonrisas de algunos actores. Dentro de este segmento estuvieron como invitados la actriz Meng Ziyi y la cantante Na Jin. Tanto la actriz como la cantante lograron reconocer la sonrisa de Shang, y la actriz Meng Ziyi mencionó que logró reconocer a Shang por el lunar característico que tiene debajo de su labio. Recordemos que la actriz Na Jin trabajó con Shang en un programa de variedades, y la actriz Meng Ziyi trabajó con Shang en la serie Don't Tame. También hubo un artista que logró reconocer inmediatamente la sonrisa de Yibo. Hasta en los programas de variedades tenemos interacción del Yi-Shang. El 15 de mayo, la casita de los rumores publicó un CPN demasiado largo. Algunos de los CPNs nos están dando ciertos detalles de algunos rumores que habían salido anteriormente, así que veamos de qué trata este CPN. La primera parte del CPN es un poco largo, así que solo se los voy a resumir. En esta parte nuestros chicos estaban hablando de un jarrón, ya que Didi menciona al inicio que hizo una buena elección al comprar un jarrón que costó 50. No menciona si es en dólares o en euros, pero Gege le menciona al parecer un poco molesto de que ahora comprará flores que no cuesten mucho dinero, ya que al parecer el jarrón era demasiado caro. Algunas creen que Didi se refería a un monto de $500 y no de $50, y que por eso Gege estaba un poco molesto porque Didi gastó mucho dinero en un jarrón. Didi le mencionó que no es necesario comprar flores, ya que usarán el jarrón como adorno en su casa. Y sobre este CPN tenemos una pista. ¿Se acuerdan cuando Didi regresó de su viaje a París el año pasado en octubre? Pues bien, cuando Didi llegó al aeropuerto se le pudo ver a Yan Yan sosteniendo una bolsa de la tienda Daum, que es muy conocida por vender piezas prestigiosas hechas de cristal, y se cree que dentro de esa bolsa iba el jarrón que menciona Didi, ya que dentro de su catálogo de la tienda hay muchos jarrones de diferentes diseños. Entre ellos hay jarrones en color verde, y se cree que podría ser este jarrón del cual están hablando, ya que este jarrón es demasiado costoso. En la segunda parte del CPN, nuestros chicos estaban en una llamada telefónica, pero durante esta llamada nuestro Didi escuchó un maullido y le preguntó a Gege de quién era ese gato, pero Gege no le menciona nada, a lo cual Didi le dice que lo tiene que interrogar en nombre de Jiango. Algunas tortugas creen que el gato se trataría nada más y nada menos que del gatito que aparece en el video que nos compartió su estudio, donde se le ve a Gege sosteniendo a este gatito, y también se le puede ver usando su auricular, dándonos a entender de que estuvo al parecer en una llamada, y que por eso Didi escuchó el maullido del gato. En la tercera parte del CPN, nuestros chicos estaban en una videollamada. Didi le menciona a Gege que en ese momento estaba haciendo demasiado frío y que en un rato le dará a Gege un huevo frito, pero después Didi le dice que mejor le dará uno para que coma. En esta parte nos mencionan que el huevo frito hace referencia al sol que acaba de salir. Luego Didi le menciona que aún es demasiado temprano para comer y que el huevo aún no está cocido. Al final le dice a Gege que lo estará esperando para que se lo coma. Algunas hermanas mencionan que esto pasó durante el viaje que tuvo Gege en el extranjero,
extranjero, ya que en uno de los videos que nos compartió el estudio de Gege, donde nos muestran un poco del viaje que tuvo Gege en Milán, si mal lo recuerdo, se le puede ver a Gege comiendo al sol, y en esta parte del CPN Didi le dice a Gege que estará esperando a que coma un huevo frito, o sea que se coma al sol. En la cuarta parte del CPN nos muestran una larga conversación que tuvo Didi junto a su personal de trabajo. Voy a resumir el CPN ya que es demasiado largo. Tanto Didi como su personal estaban hablando sobre algunos platillos que venden en un restaurante. Mientras estaban conversando, Didi llamó a Gege para mostrarle la comida que habían pedido, pero en esta llamada Didi le menciona que está probando la comida con anticipación, ya que en 2 días nuestros chicos irían a comer. Luego de la llamada, Didi menciona que ya no puede comer más y les dice a los demás que sigan comiendo, a lo cual uno de sus trabajadores le dice a Didi que al parecer está tan entusiasmado por ir a comer con Gege dentro de 2 días. Luego de esta conversación, tanto Didi como sus trabajadores siguen hablando, pero esta vez hablan sobre sus próximas vacaciones. Eso es todo con respecto al CPN que salió el 15 de mayo. El 15 de mayo, durante la exhibición del Festival de Cine de Cannes, se colocaron algunas películas chinas, tanto estrenadas como las próximas a estrenarse, y las películas de nuestros chicos se encuentran dentro de esta exhibición. Por parte de Gege se encuentra la película de La leyenda de los héroes del cóndor, y por parte de Didi se encuentra la película de Unidad de Policía Formada y la película Anónimo. El 19 de mayo, nuestro Didi llegó a la ciudad de Guilin para continuar con las grabaciones del documental de aventuras de Discovery Channel, en donde fue recibido por las fans de dicha ciudad, pero algo que nos llamó la atención tras la llegada de Didi al aeropuerto fue que los trabajadores de Didi estuvieron utilizando algunas pulseras que protegen de la energía negativa, parecidos a los que usa Gege. Al parecer, la influencia de nuestro Gege no solo llegó hasta Didi, sino también hasta los trabajadores. Por otro lado, tras la publicación de los nuevos pósters de la serie de La leyenda de Shanghai, algunas hermanas descubrieron que Didi nos había lanzado un spoiler casi discreto sobre el póster de la serie. ¿Y cómo nos dimos cuenta de esto? Pues fue gracias a la publicación que hizo Didi a inicios de este año, donde nos compartió la fotografía de un gatito mirando seriamente. El día en que se programó el maquillaje del personaje de Gege fue el 25 de diciembre del 2023, en donde se llevó a cabo la sesión de fotos de los personajes, es decir que el póster que se publicó hace unos días fue tomado desde el 25 de diciembre del 2023, y por ahí algunas hermanas mencionaron que al parecer Didi fue una de las personas que logró ver las fotografías del maquillaje y vestuario que usaría Gege en la serie, entre ellas las fotografías seleccionadas para los pósters oficiales de la serie, y al parecer el gatito le recordó la mirada que simula Gege en el póster y que por ello realizó dicha publicación. Eso sin contar que en la descripción de la publicación que realizó Didi también hace referencia a la canción Todo es encantador, que como sabemos dicha canción hace referencia también a Gege. El 22 de mayo, la marca Witchwood y la marca Palace anunciaron una colaboración juntos, en donde nos mostraron algunos productos de lanzamiento. Entre ellos había una patineta con el número 85, algo que terminó sorprendiéndonos a todas, ya que Gege es portavoz de la marca Witchwood y esta marca se dedica a la fabricación de vajillas finas, y la marca Palace es una de las marcas favoritas de Didi, ya que esta marca se dedica a la venta de ropa urbana inspirados en el deporte del skate. Qué raro que dos marcas que son totalmente diferentes terminen colaborando juntos para lanzar algunos productos. En este caso, lo que más llamó nuestra atención fue la patineta, que tenía detalles de la marca Witchwood, pero dentro de esta patineta tiene el número 85, que hace referencia al cumpleaños de Didi, que es del mes 8 del día 5. Esta colaboración no tuvo problemas como las que tuvieron las otras marcas de nuestros chicos, y tal vez esto se deba a que solo uno de nuestros chicos trabaja con una de las marcas. Algunas hermanas mencionan que tal vez ambas marcas crearon juntos esta patineta como regalo para Didi, ya que faltan solo 2 meses para que sea su cumpleaños. Y bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Espero que el video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.